El pueblo de San Miguel de la Quebrada amanecía cubierto por un silencio extraño. No era el silencio de la paz, sino el de la resignación. Las cosechas estaban muertas, los ríos secos y las campanas de la iglesia no sonaban desde hacía meses. Entre las casas de adobe descoloridas vivía Emiliano, un niño de 7 años que nunca había dicho una palabra. Nadie sabía el motivo. Algunos decían que era trauma, otros que era un castigo divino. Caminaba solo, con los ojos enormes, siempre mirando al cielo. Nunca pedía nada, nunca respondía, pero todas las mañanas al salir el sol subía a una pequeña colina detrás de la capilla abandonada, y allí, de rodillas, murmuraba sin voz, con los labios temblando en oración. Doña Lupita, la curandera del pueblo, juraba haber visto caer lágrimas del rostro del niño, incluso cuando el cielo estaba seco. «Es como si llorara por todo el mundo», decía, persignándose en silencio. La mayoría se burlaba de él. El mudo que reza para la nada. Se reían los hombres en la cantina. Incluso el padre Hilario, viejo y cansado, había perdido la fe. «Ni Dios soporta más este lugar», murmuraba mirando los bancos vacíos de la iglesia. Pero Emiliano seguía. Cada día, aunque sus pies sangraran al subir las piedras, aunque tuviera hambre, aunque el alma del pueblo se desmoronara, él se arrodillaba, colocaba una piedra sobre el pecho y rezaba, no por él, sino por todos. Y aunque nadie escuchara su voz, algo en el cielo empezaba a moverse. Esa tarde, mientras el sol derretía los techos de zinc y los niños lloraban de sed, Emiliano regresó de la colina con las rodillas sangrando. Cruzó la plaza cargando un ramo de flores marchitas que había recogido en el camino, flores que nadie más veía. Pasó entre los vecinos con la cabeza baja y aún así escuchó las palabras filosas. En vez de rezar, ese niño debería trabajar. No habla porque tiene miedo de escuchar la verdad. Dios nos abandonó. Pero Emiliano solo apretó las flores contra su pecho. Al ver un viejo perro acostado a la sombra jadeando de sed, compartió con él la última gota de agua que llevaba en un frasquito de vidrio roto. No era un milagro, era amor. Esa noche, una nube oscura comenzó a formarse sobre los cerros de Tepozanes. Era tan rara que los más ancianos salieron a mirar. «¿Será humo? ¿Será polvo?», preguntaban. Pero Emiliano, que ya dormía al lado de su vela encendida y su Biblia desgastada, soñaba otra cosa. En su sueño, una mujer con vestido azul y ojos como el cielo sobrevolaba el pueblo. Llevaba un cántaro de barro en los brazos y con una sonrisa triste susurraba: «Tu oración, hijo, no ha sido ignorada». Emiliano, incluso dormido, sonreía con lágrimas en los ojos, y en esa misma madrugada, mientras todos dormían, la primera gota cayó, no sobre la tierra, sino sobre su rostro. Emiliano se despertó con un estremecimiento. La vela a su lado aún ardía, pero la mecha temblaba con el viento nuevo que soplaba desde la sierra. Se levantó despacio, sin ponerse las sandalias, y salió de la cabaña de barro. El cielo aún estaba oscuro, pero había un olor nuevo en el aire, olor a tierra que recuerda la lluvia. Sus ojos se elevaron y por un instante dudó. ¿Fue solo un sueño? ¿O era real la señora del vestido azul? Caminó hacia la colina, la de siempre, y se arrodilló como cada día. Pero esta vez, al colocar las flores marchitas sobre la piedra, ya no parecían tan secas. El viento acariciaba su cabello como diciendo: «No te rindas ahora». Mientras tanto, en el centro del pueblo, el padre Hilario despertaba con un peso en el pecho que no era físico. Había soñado con su infancia, con su madre rezando el rosario entre los cultivos de maíz. Fue hasta la puerta de la iglesia y notó algo inusual.
Doña Lupita ya estaba de pie, mirando al cielo con los ojos llenos de lágrimas. ¿Lo sientes?, murmuró ella. El padre frunció el ceño. Entonces lo oyó, un sonido grave, lejano, como un trueno atascado que venía desde detrás de las montañas. Otros habitantes comenzaron a salir de sus casas, asustados y esperanzados, pero nadie notó a Emiliano arrodillado en la colina, con los brazos abiertos, los ojos cerrados y los labios moviéndose, en silencio. El sonido se intensificó. Era como un tambor resonando en los huesos de la tierra. Los habitantes de San Miguel de la Quebrada se miraban entre sí sin entender. «Hace años que no truena», susurró un anciano con las manos temblorosas. Los niños comenzaron a reír, sin saber por qué. Por primera vez en mucho tiempo había esperanza en el aire, pero en lo alto de la colina Emiliano no sonreía. Permanecía arrodillado, con los brazos extendidos, como una antena humana entre el dolor de la tierra y el cielo que se cerraba. La nube oscura crecía, giraba, gemía. Y entonces, la primera gota cayó, gruesa, densa, cálida. No cayó en la plaza, ni en el techo. Cayó directo sobre la frente de Emiliano. La gota escurrió por el rostro del niño, como una lágrima divina. No se movió. Era como si cada oración, silenciosa de todos esos meses, hubiese subido al cielo y regresado en forma de agua. La lluvia comenzó lenta, tímida, como quien pide permiso para volver. Luego ganó fuerza. Las ventanas se abrieron con gritos. Los niños salieron descalzos riendo y saltando en los charcos. Doña Lupita cayó de rodillas llorando. El padre Hilario abrazó a un viejo borracho y gritó: «¡Milagro! ¡Es un milagro!». Pero nadie entendía, nadie sabía. Solo una cosa era cierta: el niño mudo había rezado todos los días, solo, y ahora parecía que el cielo lo había escuchado solo a él. Todo el pueblo subió corriendo la colina al darse cuenta de dónde venía la primera lluvia. Algunos llevaban santos, otros pañuelos para cubrirse la cabeza, otros nada, solo la desesperación por tocar el milagro. Allí en la cima encontraron a Emiliano inmóvil, bañado en agua y barro, con los ojos cerrados y una leve sonrisa en los labios. No decía nada, no hacía falta. «Fue él», murmuró una mujer. «Ese niño trajo la lluvia. Nadie se atrevía a tocarlo al principio. Era como ver a un ángel cubierto de tierra, pero con el brillo de 1000 estrellas en el rostro». Entonces el padre se acercó, se arrodilló en silencio y lloró. Y Emiliano solo abrió los ojos y lo abrazó. En ese abrazo, algo inexplicable ocurrió. El padre rompió en llanto como un niño. Era como si el toque del niño disolviera todas las culpas, todos los miedos, toda la incredulidad que el tiempo había acumulado en su corazón. Los demás, al ver aquello, también se arrodillaron. Algunos comenzaron a cantar, otros a rezar, y la lluvia seguía cayendo, como una canción que finalmente encontraba su letra. La plaza se iba llenando. Las calles, antes secas y agrietadas, ahora brillaban como espejos rotos, reflejando un cielo de perdón. Pero Emiliano no hablaba, solo caminaba entre ellos, mirando a cada uno a los ojos, ofreciendo ese mismo abrazo, el que sanaba sin palabra, el que limpiaba sin agua. En medio de la celebración, una señora muy anciana, doña Remedios, que hacía años no caminaba, extendió la mano temblorosa hacia Emiliano. Él se acercó despacio, se arrodilló ante ella y sin decir nada apoyó su frente en la de ella. Un silencio absoluto cayó sobre todos. Cuando se apartó, la anciana intentó levantarse y lo logró. Poco a poco, apoyándose en sí misma, dio 3 pasos. 3, suficientes para que todo el pueblo gritara de asombro. «El niño tiene el don», gritó alguien, y el rumor se extendió como viento húmedo.
Aquel niño que nunca hablaba había hecho llover, y ahora sanaba con el tacto. Con la llegada de la noche, las nubes aún danzaban en el cielo, pero ahora con truenos lejanos y un aroma dulce a tierra mojada. Emiliano regresó a su cabaña como siempre, sin presumir, sin buscar reconocimiento. Se sentó junto a su abuela, que lo esperaba con una manta en los hombros. Ella le acarició el cabello y por primera vez sonrió. Afuera, la lluvia cantaba sobre los tejados como una oración contestada. Dentro de la cabaña, el niño encendió su vela y, con la Biblia abierta en el regazo, oró con los ojos. Y aunque nadie lo oyera, el cielo entero escuchaba. Los días siguientes fueron como un renacer. Los pozos se llenaron nuevamente. La vegetación empezó a brotar entre las piedras, e incluso los animales, que habían desaparecido durante la sequía, regresaron poco a poco. San Miguel de la Quebrada parecía volver a respirar. Pero con el milagro también vinieron las preguntas. Un grupo de hombres decidió ir hasta la cabaña de Emiliano para entender de dónde venía ese poder. Golpearon la puerta con fuerza. La abuela atendió en silencio y el niño apareció detrás de ella con la misma mirada serena. «Habla, muchacho, di algo», gritó uno de los hombres. Pero Emiliano solo se acercó y lo abrazó. El hombre cayó de rodillas, llorando. La escena se repitió con otros. Los que venían a dudar se marchaban tocados por una paz que no sabían nombrar. El alcalde del pueblo vecino intentó llevar a Emiliano a la capital. Dijo que México tenía que conocer este milagro. Pero la abuela negó con firmeza, escribiendo en un papel: «Él no pertenece al espectáculo. Él pertenece a la fe». Y así, mientras todos buscaban explicaciones, Emiliano seguía subiendo cada día a la colina. Allí arriba, donde el cielo parece más cerca de la tierra, se arrodillaba, colocaba la piedra sobre el pecho y oraba. Nunca pidió fama, nunca quiso reconocimiento, solo rezaba, con una pureza que ningún adulto era capaz de sostener. Una tarde nublada, mientras Emiliano oraba en la colina, una mujer desconocida llegó al pueblo. Tenía la piel quemada por el sol, vestía ropa desgarrada y cargaba en brazos a una niña pequeña, con fiebre y casi inconsciente. «Escuché hablar del niño que sana», murmuró con los ojos suplicantes. El pueblo se reunió, formó un camino hasta la colina. Emiliano miró a la niña y no dudó. Se arrodilló junto a ella, tomó su manita sudorosa y colocó la flor que siempre llevaba en el bolsillo sobre su frente. Nada ocurrió de inmediato. El silencio pesaba como piedra, pero entonces la niña respiró hondo y abrió los ojos. «Mamá», susurró. La mujer cayó al suelo sollozando. El milagro se extendió como fuego en pasto seco. Llegaron caravanas, promesas, periodistas, pero cada vez que alguien intentaba entrevistar al niño, él solo sonreía y ofrecía un abrazo. La televisión intentó filmarlo, pero las cámaras fallaban, como si el cielo no permitiera capturar algo tan sagrado. El pueblo comenzó a proteger a Emiliano. Construyeron una cerca alrededor de la colina, no para aislarlo, sino para preservarlo. Escribieron en madera: «Aquí reza quien no habla, pero es escuchado por Dios». Y por primera vez en años, San Miguel de la Quebrada se volvió un lugar de peregrinación, no por promesas de riquezas, sino porque allí vivía la fe viva. Una tarde dorada, con el cielo teñido de naranja y violeta, Emiliano subió por 100ª vez la colina, con su flor en el bolsillo y la Biblia apretada contra el pecho. Pero algo era distinto. Al llegar a la piedra donde siempre se arrodillaba, encontró un papel doblado con cuidado. Lo abrió lentamente. Era una carta escrita a mano con letras temblorosas. «Perdón, hijo, no fui capaz de quedarme, pero siempre recé por ti, incluso desde lejos». Firmaba: «Papá».
Emiliano se quedó quieto por largos minutos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez no oró con los ojos cerrados. Solo miró al cielo y sonrió, como diciendo, «Yo también. Te perdono». Esa misma noche llovió distinto. No era tormenta ni llovizna. Era una lluvia suave, cálida, llena de luz. La gente salió de sus casas y bailó bajo ella como niños. Era como si el propio cielo sonriera con Emiliano. Él bajó de la colina y fue hasta la plaza. Caminó entre los habitantes y abrazó, uno por uno, sin prisa. Al llegar a doña Lupita, ella le sostuvo el rostro y susurró con lágrimas, «Eres el milagro más silencioso que Dios ha hecho». Emiliano no respondió. Solo apoyó su frente en la de ella. Y allí, entre la lluvia y la alegría, todo el pueblo comprendió que no siempre hay que hablar. Para al día siguiente, ocurrió algo raro. El cielo seguía nublado, pero nadie tenía miedo. Los niños jugaban en los charcos, los hombres volvían a sembrar la tierra y las mujeres cantaban mientras preparaban tortillas. Era como si el alma de San Miguel hubiera vuelto a vivir. Emiliano caminaba por las calles con una pequeña cruz de madera colgada al cuello. Cuando alguien lo llamaba, solo sonreía. A veces escribía palabras sencillas en pedazos de papel, fe, amor, no te rindas, y esas palabras, escritas con su letra infantil, sanaban tanto como sus abrazos. Ese niño es un enviado, decía el padre Hilario, o tal vez él sea el milagro mismo. Pero entonces llegó la noticia que sacudió al pueblo. Desde la capital enviarían autoridades para investigar el fenómeno emiliano. Hablaron de exámenes médicos, de aislamiento, de análisis científicos. La abuela del niño lloró. El pueblo protestó. Y por primera vez Emiliano hizo algo que nunca había hecho. Subió a la colina de noche y encendió decenas de velas alrededor de la piedra donde rezaba. Se quedó allí de pie, con los brazos abiertos, bajo el cielo estrellado. Toda la ciudad vio ese resplandor en lo alto de la montaña y se arrodilló en silencio. Era como si Dios dijera, la fe no se estudia, se vive. Y esa noche, nadie más quiso tocar al niño. Solo lo protegieron con su propia fe. Las autoridades llegaron a la mañana siguiente con carpetas, batas blancas y miradas desconfiadas. El pueblo los recibió con los brazos cruzados, en silencio, firmes. Nadie va a tocar a nuestro niño. Un médico intentó acercarse a Emiliano, pero al verlo, algo inexplicable lo detuvo. El niño estaba arrodillado, rodeado de flores que habían brotado alrededor de la piedra. Flores que no crecían en esa región desde hacía años. El viento soplaba suave, como diciendo, «Aquí no». El médico retrocedió. «No podemos explicar esto, ni debemos intentarlo». Y por primera vez, un hombre de ciencia cerró su carpeta y se arrodilló para rezar con lágrimas en los ojos. Tras la partida de los oficiales, una calma distinta envolvió al pueblo. Ya no era la esperanza tímida de los primeros días, era la certeza de que algo divino habitaba entre ellos. Emiliano volvió a su rutina, siempre en silencio, siempre presente. Pero ahora, cada gesto suyo era comprendido como una oración viva. Un día, dejó una flor en la puerta de cada casa. En el papel que la acompañaba solo se leía, «Ustedes son amados». El impacto fue tan profundo que muchas familias, antes divididas, se reconciliaron. Y así, sin decir una palabra, Emiliano seguía transformando corazones, un abrazo a la vez, una oración sin voz que el cielo entero escuchaba. En la víspera del Día de los Muertos, el pueblo se preparaba para honrar a los que ya no estaban. Se montaron altares, se encendieron velas y retratos enmarcados con flores de cempasúchil llenaban las casas.
Emiliano, por primera vez, bajó de la colina con algo más que su flor y su Biblia. Llevaba una pequeña vela azul, igual a la que su madre encendía antes de morir. Caminó hasta el altar colectivo de la plaza y, frente a todos, encendió la vela con una mirada llena de nostalgia. Luego se arrodilló y apoyó la frente en el suelo. Una brisa leve pasó entre las velas. Y en ese instante, muchos juraron sentir el perfume de sus madres, de sus abuelos, de todos los que alguna vez partieron con fe. Esa noche, la plaza entera fue tomada por una paz profunda. Personas que antes no se hablaban, se abrazaban en silencio. Los niños dormían en el regazo de sus madres con una sonrisa en el rostro. Emiliano permaneció allí, frente al altar, hasta que la última llama se apagó. Cuando finalmente se levantó, dejó una pequeña cruz hecha de ramas sobre el altar y regresó a casa en silencio. Doña Clara lo esperaba en la puerta, con los ojos llenos de lágrimas. Él se apoyó en su regazo y cerró los ojos. «Gracias, hijo», susurró ella, aunque sin voz. Y él, como si hubiese escuchado el sonido más hermoso del mundo, sonrió en paz. Los años pasaron lentamente en San Miguel de la Quebrada. Las estaciones volvieron a cumplir su ciclo y las cosechas comenzaron a florecer como en los tiempos antiguos. Emiliano crecía en silencio, pero su presencia se sentía como la luz del amanecer, constante, suave y poderosa. Cada semana dejaba flores en lugares inesperados, una rosa amarilla en la puerta de la escuela, un ramo de lavanda en la cruz de un viudo olvidado, margaritas en el pozo de la plaza. Cada flor traía sanación, reconciliación, lágrimas. La fe no solo había regresado, había echado raíces, y todos sabían, no fue un milagro de un día, sino un milagro de todos los días. Cierta mañana, Emiliano no apareció en la colina, ni en la plaza, ni en la iglesia. El pueblo entró en desesperación. Lo buscaron por todos lados, pero no había rastro. En lo alto de la colina, solo encontraron la piedra y una flor blanca, fresca, perfumada, viva. El padre Hilario subió hasta allí y se arrodilló ante la flor. Tal vez no haya desaparecido. Tal vez volvió a donde pertenece. Esa noche, el cielo quedó más claro que nunca. Las estrellas parecían sonreír, y todos entendieron. Emiliano había cumplido su misión. Ya no necesitaba estar entre ellos físicamente, porque ahora habitaba en cada oración, en cada gesto de amor, en cada abrazo sincero. Desde aquel día, la colina se volvió sagrada. Ya nadie subía con pedidos, solo con gratitud. Los niños dejaban dibujos, los ancianos llevaban flores, los padres llevaban a sus hijos para enseñarles. Aquí, un niño que nunca habló nos enseñó a escuchar con el corazón. El tiempo pasó, las generaciones cambiaron, pero la historia de Emiliano jamás se olvidó. ¿Se volvió leyenda? Tal vez. Pero una leyenda que aún hacía brotar la fe, porque cada vez que alguien se arrodillaba en esa piedra y cerraba los ojos, sentía un abrazo, un calor invisible, indescriptible, que sanaba heridas que ni el alma sabía que cargaba. Y así, en un pueblo perdido entre los cerros de México, vivió el niño que nunca habló con la boca, pero que gritó con el alma. Emiliano, el mudo que rezaba, no buscaba milagros. Él era el milagro. Sus pasos pequeños cambiaron el destino de todo un pueblo. Sus oraciones silenciosas reescribieron la historia de corazones endurecidos. Y su ausencia, más presente que cualquier palabra, demostró que la verdadera fe no necesita sonido, porque cuando un corazón se entrega por amor, el cielo escucha. Y aunque el mundo guarde silencio, Dios responde con lo imposible.